9:09 en punto de la mañana. Estas son las mañanas del canal TRO. Gracias por preferirnos, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Recuerde que si va a salir de casa puede vernos a través de www.canaltro.com. Como siempre, estamos en el Café de la Mañana compartiendo con diferentes invitados. Hoy en Café Digital vamos a hablar de un tema que ha sido bastante controversial y además noticia en los últimos días. Las redes sociales, el uso de la internet en muchas oportunidades se convierten en la plataforma perfecta para cometer delitos. Y muchas veces usted los desconoce. Por eso hoy tenemos a nuestro abogado de cabecera que ya nos ha acompañado en diferentes programas, Jesús Rodríguez, y también en nuestro programa de Derecho, Actúe en Derecho. Jesús, bienvenido al Café de la Mañana. Hola Andrés, muy buenos días a todos los televidentes. Pues sí, muy contento de estar acá y en lo que yo pueda colaborarles, con mucho gusto estaré informando. Oiga, está usted espectacular, como dice nuestro productor. Gracias. Probable esa pinta. Abogado, vamos a comenzar a hablar del tema de los delitos cibernéticos y de lo que muchas veces las personas sienten que no se convierten en, digamos, derechos y deberes que uno debe tener a la hora de asumir las redes sociales y la internet. ¿Sí hay delitos hoy por hoy que se puedan tipificar como delito como tal en redes? Andrés, claro que sí. Mira, lo que pasa es que esta legislación ha venido desarrollándose, pero desde la ley 599 de 2000, que es nuestro Código Penal, ya se había tipificado la parte. Recordemos que en el año 2000 las redes sociales creo que no existían, o tal vez habían unas muy pequeñas, ¿no? Facebook no estaba tan grande como lo es ahora, o WhatsApp, o todo este tipo de situaciones de empresas, digámoslo así. Y el Código Penal ya tipificaba que la persona no puede abrir la correspondencia ajena, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Entonces, muchas veces llegaba una carta a la casa y a ti o a mí se nos hacía fácil abrir la carta y leerla. Ajá. Pero es que eso no era para ti. La carta no decía Andrés ni decía Jesús, sino venía dirigida para el papá, para la mamá. Y ya de por sí esta conducta es delictiva porque estaba tipificada. O sea, husmear la correspondencia ajena es un delito. Ahora, como se han desarrollado todas las redes sociales, pues un correo o un email, que era algo imposible, pues ya ahora es como la carta. Ya fíjate que las cartas físicas van desapareciendo y todo se hace a través del internet, ¿sí? Del correo electrónico. Entonces, abrir un correo electrónico que no es tuyo es un delito. Bien. ¿Sí? Está tipificado como delito. Ya el otro tema de redes sociales, pues podemos desarrollarlo más adelante con tu dirección. Bueno, vámonos entonces a ver nuestras cajas digitales que aparecen en este momento en su pantalla para poder descubrir uno por uno de esos delitos que de pronto puede estar usted infringiendo a través de redes sociales. Comenzamos con el primero, que dice espiar el móvil de la pareja. ¿Eso es un delito? Bueno, lo que pasa es que el móvil, como te digo, pues trae las aplicaciones de correo, trae las aplicaciones privadas de correspondencia. El WhatsApp no es otra cosa que una correspondencia, sí, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, estás violando el artículo que dice que no debes abrir la correspondencia ajena. Entonces, podrías estar incurriendo en un delito, ¿ok? Bien, grabar sin consentimiento. Este es un tema que me parece a mí bien importante porque hoy por hoy muchas personas utilizan esta, digamos que, estrategia para poder lograr captar ciertas cosas que muchas veces cree uno que sirven a la hora de un juicio de tener como prueba reina. Es decir, muchos trabajadores que se sienten acosados laboralmente ponen a grabar el celular mientras que están teniendo alguna conversación con el jefe, no saben si esto se puede hacer o no se puede hacer, o personas que en muchos casos, como es, digamos, bien sabido también con el tema ahorita del ingeniero Rodolfo Hernández, en algún momento también que fue grabado a escondidas, este tema se contempla como delito porque muchas veces uno también dice, entonces, ¿cómo hace uno para tener un material probatorio a la hora de vivir este tipo de situaciones? Bueno, perfecto. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a hacer una grabación, lo primero que tienes que hacer es contar con la autorización de la persona, ¿sí? Un ejemplo, vamos a tener una charla y yo te digo a ti, Andrés, ¿me permites grabar esta conversación que vamos a tener tú y yo? Tú dices, sí, Jesús, yo te autorizo y te permito que lo hagas. Ok, grabamos. Si yo escondo mi celular, lo pongo a grabar y entablo una conversación contigo solamente para sacarte información, esa es una prueba ilegal, porque fue obtenida sin tu autorización. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En temas de delitos o temas de pruebas ante un proceso penal o disciplinario o alguna situación que necesites la prueba, es de plena valoración del juez que pueda determinar si acepta o no acepta como un indicio la prueba, ¿sí? Bien.
Pero en principio es ilegal obtener una prueba de esta manera, sin la autorización. Ya entiendo por qué cuando uno hace una llamada a una empresa le dicen esta llamada está siendo grabada y monitoreada. Perfecto. Le hacen la advertencia a uno. Es para eso, pero es que lo ridículo de eso es que la única opción de denegarte es colgar. O sea, Sí. porque si sigues con la llamada es como si... Igual está siendo grabada y monitoreada, quieras o no. Exacto. Bueno, por lo menos le hacen a uno el anuncio. Menos sí. Bueno. Entonces la Corte ha dicho eso. Entonces, si la grabación tiene objeto de prueba dentro de un proceso, Sí. pues el juez la va a valorar, pero en principio siempre tienes que contar con la autorización de la persona. Y se nota más ilegal cuando, digamos, somos tú y yo los que hablamos, pero es un tercero por allá en el fondo, el que desde el fondo nos graba, ¿cierto? Como a escondidas, como lo pillé. Entonces eso no se ve como tan santo. Bueno, ¿qué repercusiones tiene infringir ese tipo de situaciones? Es que en la vida práctica, pues no muchas. Porque si difícilmente condenan a una persona que cogen en flagrancia, en estos casos, y sobre todo como más adelante lo vamos a ver con el tema de calumnias o cosas que se digan en redes, eso no termina en ningún lado más que con la afectación de la persona de la que se habló mal. Bueno, vámonos entonces a ver el de suplantar identidad. Este que sí me parece un delito bastante grave y sé que las leyes no son tan blandas en este caso. No creas, Andrés. ¿Ah, sí? Fíjate que yo tuve un caso muy curioso en una empresa que asesoré. Una señora suplantó por 20 años a otra. Y Ajá. hablo a otra en el sentido de que pasó así, lo cuento rápidamente. Se robó los papeles de la señora. Sí. Cartón de bachiller, cartón de auxiliar de enfermería. Se le robó la cédula. Mejor dicho, el hurto. ¿Cierto? Entonces, con esos documentos se presentó a un empleo público hace 20 años y la aceptaron. O sea, nunca hubo algo tan riguroso. Eso es una clara suplantación de identidad. Sí. Durante 20 años, los hijos de ella están registrados a nombre de la otra. Son cosas absurdas. La casa estaba registrada a nombre de la otra porque ella en algún u otro momento asumió el rol de esa persona. Ella asumió en su interior que era la otra. Y desarrolló 20 años de vida profesional. Las cotizaciones, se descubrió todo el problema fue cuando se iba a pensionar. Y la señora pasó los papeles para pensionar. Las dos trabajaban. Claro. ¿Y la cómo una hacían estaba, para cotizar dos veces? fíjate, la una estaba viviendo en Bogotá y la otra acá. Y todo pasó, fue por el momento de pedir la pensión. Cuando va a pedir la pensión le dicen, señora, usted tiene una doble afiliación. Y eso no es un delito, pero no es algo legal. ¿Cómo así que yo tengo doble afiliación? Pues ella haciéndose, ¿no? Sí, es que en Bogotá hay una señora con su mismo nombre y sus mismos apellidos afiliada a otro fondo. Y era la otra la que no se podía pensionar por culpa de esta. O sea, eso fue un rollo barbaridad. grandísimo. Pero ¿sabes por qué te digo que no era tan grave? Esta señora, por la suplantación de identidad, 6 meses. 6 meses no es nada. ¿6 meses de qué? De cárcel. No. Y la multa es irrisoria, como 10 salarios mínimos. Y fíjate que se le tiró toda la vida a otra persona. Entonces uno dice, claro, eso se fue en concurso con otros delitos. Si tú suplantas a alguien y reemplazas tu cédula, pues hay una falsedad en documento, una falsedad ideológica en documento público, ¿sí? Si suplantas documentos como cartón de grado, bachiller, universidad, pues hay una falsedad ideológica en documento privado. Entonces, toda esta situación le dio para que sumara 4 o 5 años que pagó en la casa, pero sí se le tiró la vida a otra persona 20 años. Entonces, mira las consecuencias tan graves de suplantar la identidad, pero a la hora de la verdad, para ella no le pasó nada. Abogado, la afectación directa pues viene para la persona que tuvo pues la suplantación de identidad, Ajá. pero también afectadas son las empresas y el resto de cosas que estuvieron alrededor de esta mujer. ¿Ellos también podrían demandar? Pues sí, porque son como perjudicados, pero fíjate que los fondos que tienen que hacer en esos casos, pues revisar a fondo y pensionar, porque esa es la labor de ellos, porque en última sí recibieron la cotización. Sí. Pero es el enredo de todo el sistema Increíble. por la mentira de una sola persona. Y en un delito que al parecer sentía uno era muy claro en el tema de leyes y demás. Vámonos entonces con amenazas en redes sociales y este es un tema que ahorita mismo es tendencia en Colombia y que además tiene una noticia muy latente ahí para todas las personas que les interese. Ok, mira, la parte de las redes sociales ahorita es tan delicada porque incluso la Corte hace poco hubo un simposio, un congreso, la semana pasada incluso, de la Corte Constitucional o el Congreso de la Jurisdicción Constitucional en Colombia y se hacían algunos apuntes que yo digo, bueno, los magistrados no fueron tan profundos porque siempre se ha dicho hasta dónde va el derecho de una persona, hasta dónde empieza el del otro.
¿Hasta dónde van mis derechos? Hasta donde empiezan los tuyos, ¿sí? Yo vulnero tus derechos en la medida de que empiece a afectar digámoslo, bueno, poniéndolo en otras palabras, las personas tienen la libertad de expresión, eso se ha dicho y está en la Carta Suprema, pero también está el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, la dignidad de la persona. Entonces a veces hay en choque derechos fundamentales tanto de unos como de los otros. Entonces en redes sociales, cuando hay una amenaza, la amenaza es un delito, hágase de la forma que se haga. Si yo aquí personalmente te digo, Andrés, te voy a hacer daño porque me caes mal, Sí. automáticamente eso ya tiene una una situación tipificada en el código, ¿sí? No tengo que atacarte, el simple hecho de amenazar tu integridad personal, la de tu familia, ya estoy incurriendo en un delito, ¿ok? Más si lo haces a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque estás diciéndolo de forma pública. Ahora, ya diferente a las amenazas serían otras situaciones como injuria, como Sí, calumnia, sí. pero hace unos momentos decía que muchas veces estas situaciones se quedan es con la consecuencia del que se le dijo y el que lo dijo sencillamente dice, no, pues que yo lo percibí así y no pasa nada. Hace poco una persona, una odontóloga de la ciudad me comentaba que en otro claustro universitario de otra ciudad a una persona se le hizo fácil decirle, usted me robó mi instrumental quirúrgico. Así. Y la difamó en redes sociales, que era una ladrona, que, bueno, 1.000.000 de cosas. Se logró comprobar por las cámaras de la universidad que ella nunca tocó ese instrumental, que fue otra persona, ¿sí? Y fue absuelta de toda situación. Pero en redes sociales se quedó el estigma. Claro, se quedó el estigma de que ella era una ladrona. Y ella me decía, Jesús, ¿y yo qué hago contra eso? A más de poner la denuncia por calumnia. Entonces yo le decía, pero, y la fiscalía lleva 5 años en eso y no va a pasar nada. Pero a ella sí se le dañó el buen nombre. Entonces uno dice, hombre, es complicado. En Colombia, bueno, yo diría que en el mundo, porque eso se debe presentar en todas partes. Yo le diría más bien a los que van a colocar injurias y calumnias en internet, tengan mucho cuidado a la hora de hacerlo, no tanto por la condena, porque seguramente es ninguna, sino por el hecho de que va a quedar la persona afectada, la otra persona afectada, y más si esa calumnia e injuria lo hace sin ningún tipo de fundamento. Porque tú perfectamente puedes decir de una persona que efectivamente te hurtó, esa persona me hurtó, ¿cierto? Pero eso tiene consecuencias y hay que tener cuidado en ese aspecto. Bueno, pues esa noticia yo creo que seguirá progresando en tema obviamente jurídico y hay que hacerle un seguimiento para ver a qué punto llevamos, porque pues también mucha gente también se queja y dice, bueno, todo lo están trascendiendo y todo también lo están llevando a un punto en el que todo tiene que ser cárcel, todo tiene que ser, y más a la hora de expresar a una persona, pero es cierto, yo pienso que una de las afectaciones más grandes que hay es esa afectación psicológica, esa afectación laboral, esa afectación que tiene la persona en su entorno personal, que es muy difícil de volver a recuperar, porque ya queda inyectada en la mente de las personas una imagen, y esa imagen se la llevan y se reproducen con el run run, y ¿quién para eso? Nadie. ¿Quién aclara eso? Nadie, porque aquí lo bueno se reproduce muy cortamente, pero lo malo se reproduce, mejor dicho, en un segundo. Mira que esa es la ola de las tendencias en redes sociales, que lo que llaman, se hizo viral, Ajá. ¿es que lo llaman? Sí. Se hizo viral. La Corte también determinó algunos aspectos sobre esto, Andrés, y es importante resaltarlos, que una cosa es lo que yo diga en mi perfil con 20 seguidores, pongo un ejemplo, a que lo diga de pronto una persona, digamos, en tu caso, que debe tener muchos más seguidores. Sí. Y que haces parte de un medio de comunicación. Entonces tú debes tener cuidado con lo que escribes, comentas y publicas y dices de otras personas, porque de alguna u otra forma tú eres una personalidad pública, ¿cierto? Y te reconocen como tal, o lo que diga un medio de comunicación. Entonces dice, pues es irrelevante que entre un grupito de 20 el uno le diga al otro, oiga, es que usted es muy... bueno, no sé, una conducta típica, tipificada, perdón, y esa persona tenga el derecho de la réplica, que eso es fundamental. El derecho de defensa es por la misma red. Oiga, ¿usted por qué dice eso de mí? Si yo nunca a usted le he quitado nada, ¿cierto? Sí. Entonces, es diferente cuando un medio de comunicación, ¿sí? O una persona de connotaciones públicas hace una afirmación o hace un juzgamiento por sus redes sociales, a que si lo hace cualquiera del común denominador.
¿sí? Entonces, la Corte dice eso, hombre, hay que proteger la dignidad del buen nombre, pero hay que mirar en la tutela quién es, quién lo dijo, porque o si no estaríamos legislando o regulando temas de carácter inmensos solo para situaciones, perdóname la expresión, pendejas, bobitas, ¿sí? Sí. Pero en esas estamos. ¿Y cuántos millones de personas sabemos en redes sociales? Muchísimos. Es verdad. ¿Cierto? Deberíamos pasar al siguiente tópico, pero me nace una pregunta bastante interesante con este tema de lo que se dice de la otra persona. Siempre he tenido una discusión con el tema de las caricaturas y más con las caricaturas que tienen un mensaje político. ¿No podríamos entonces contemplar la caricatura también como una forma de expresar algo sobre una persona donde la persona que está siendo atacada, señalada, no tiene la posibilidad de tener un derecho a réplica, sino por el contrario queda expuesta? Y esto que sí maneja millones de personas y sí maneja un contenido alto, y no solamente en redes sociales, sino en periódicos y demás. ¿Cómo podemos verlo? Porque yo pienso que si una persona que tiene en este momento 6.000 seguidores y habla de mí una cantidad de cosas que son injurias, a través de redes sociales, si bien es cierto que la red social me da la posibilidad de hacerle una contraposición a lo que está diciendo, la caricatura no, la caricatura plasma una idea de la persona sobre lo que se hace el caricaturista en cuestión de investigación, realidad u objeto personal que tenga, y queda la otra persona expuesta. ¿Y ahí qué pasa? Porque es una discusión, yo pienso que hay que darse también a la hora de ver entonces cómo las personas se ven afectadas por diferentes ámbitos. Por supuesto que sí, Andrés. Mira que esto, pues realmente la caricatura es un medio de libertad de expresión, Ajá. ¿cierto? Que está inmerso dentro de un medio de comunicación, entonces ya deja de ser libertad de expresión del particular, sino libertad de expresión del derecho que tiene el comunicador social para expresarla, ¿cierto? Pero yo diría que más problema de esa persona es problema de la editorial que lo publica. Sí. Entonces las editoriales deben ser un poquito más responsables a la hora de publicar las caricaturas de sus caricaturistas a efectos de hacer una especie de filtro y ver que lo que se esté afirmando en la caricatura por lo menos tenga un fundamento fáctico real, ¿sí? Sí. Que no sea de la mera imaginación del caricaturista, porque ahí es donde empiezan a transgredir derechos más o muy personales del otro, como tú dices, que no tienen casi que objeto o réplica o es difícil de defender. Bueno, descargar material de internet que incluya, hay puntos suspensivos, supongo que es material pornográfico y material denso para la población. Ok, mira, lastimosamente, y eso se dijo desde que se creó la internet, yo recuerdo que por allá en el año 96 llegábamos las primeras conexiones de internet a Bucaramanga, y yo tuve la oportunidad de probar esas en el SENA. Yo fui estudiante SENA, a mucho honor, hace muchos años, y a mí me decían Navigator. Ajá. Porque me encantaba eso, yo no sé, tenía como esa vena para estas cosas. Y en ese entonces se decía, y creo que es algo que se puede reiterar hoy, casi 30 años después, que el internet, el 99% de su contenido es pornografía. Sí. Y es pornografía de todo tipo, de todo tipo. Y si bien la pornografía no es un delito como tal, ¿cierto? Porque efectivamente no lo es, ¿sí? Lo cierto es que raya o es un delito cuando se trata de menores de edad. Sí. Sí. Y por lo general, pues, está la pedofilia, que son las personas mayores que gustan de los O menores. zoofilia también. O sí, cualquier cantidad de estas aberraciones, llamémoslo así. Entonces, ahí es delito. Las personas que acostumbran a hacer esto tienen que tener presente que la internet, a través de los servidores de los que suministran la señal, está filtrada. Entonces, una persona que acostumbra a ver pornografía infantil, el simple hecho de descargar el contenido en su PC ya está incurriendo en un delito. No necesita ir a hacer algo físico contra alguien, sino el simple hecho de ver ese contenido ya está cometiendo el delito de todo el tema de la pornografía infantil. Entonces, eso está siendo filtrado por los servidores, por todos los servidores y es fácil para la policía decirle al proveedor de internet: necesito ver quiénes están viendo este tipo de contenido. Le suministran la IP y con la IP saben en qué casa está instalado, a qué horas, y esas son pruebas que quedan totalmente registradas. Entonces, yo les recomendaría a las personas que tienen esas inclinaciones, evítese problemas legales. Absténgase de evitarse esos problemas legales, que pues ya los juicios de moralidad no soy yo para enviarlos, pero esto es un delito.
Mire, haciendo así como un escaneo de los diferentes delitos que podemos encontrar en las diferentes redes sociales y en la internet, pues siente uno que también están muy débiles en el soporte jurídico, es decir, no hay como una fuerza que realmente asuste. ¿Y por qué digo asuste? Porque hoy por hoy la gente, pues entre más dura sea la pena, entre más fuerte sea el tema de la sanción, ya sea económica o en diferentes tipos pues, de sanciones que se puedan presentar o contemplar según la ley, pues es donde la gente más siente temor. Hemos llegado a ese punto y ojalá no lleguemos al punto en el que tengan que poner penas de 100 años en todos los delitos para que la gente diga, bueno, sí, no lo voy a hacer. Mira, Andrés, lo que pasa es que no basta con que existan leyes si las leyes no tienen dientes, ¿sí? Si las leyes realmente no muerden, si realmente las leyes no son en la vida práctica aplicables, ¿sí? Entonces la gente ocurre lo que tú dices, sencillamente se sienten cómodos, no me va a pasar nada, ok, me voy con una multa, ni siquiera tengo cárcel y es muy fácil, ¿sí? Entonces si uno ve casos tan complejos y no pasa nada, pues la gente, yo diría que le hace falta dientes a la ley, sin llegar al punto ese de que las personas culturalmente entiendan pues que yo tengo que respetar el correo ajeno, es que eso son cosas tan culturales. En Estados Unidos, Andrés, pues de lo que conozco y espero no equivocarme con esta afirmación, son delitos federales, o sea, allá yo tengo entendido que tú coges un cheque, lo firmas, lo metes en el buzón que queda en la calle para que un mensajero lo recoja y con eso mande a pagar el carro que acabo de comprar. Abogados, se pudren los sobres en las puertas porque no los coge el dueño y tampoco los coge otra persona que va pasando. Eso es sagrado. O sea, eso es sagrado. Deja tú un cheque por ahí sueltico en un lugar a ver si no aparece el que lo adultera, el que lo blanquea. Yo trabajé en un banco y eso era increíble la cantidad de cheques que se roban, los lavan, no sé cómo, pero los lavan y le cambian las cantidades y quedan casi idénticos. Entonces tú dices, es que acá es como todo un juego. Allá las cosas son tan delicadas, ¿sí? En otras latitudes. Y eso es lo que hace falta acá, que la gente entienda que el delito es delito. Y que la ley hay que respetarla. Y que la ley hay que respetarla, ¿sí? Entonces, es eso, es el respeto, la información privada es privada, tú no tienes por qué andar esculcándole la información a otra persona. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo soy abogado laboralista. Mira que los correos de las empresas, el empleador sí los puede revisar. Ah, vea pues. Mire, esto es muy particular y quiero aclarar una cosa. Lo que pasa es que cuando la empresa tiene un servidor de correos y te da un dominio, andres@canaltro.com, ¿cierto? Un ejemplo. Sí. Ese correo se supone que es para uso de tus actividades laborales. Que sobreentiende uno que compete a todo el canal, por ejemplo. Es una herramienta de trabajo, como decir la cámara. Sí. Eso significaría que el dueño de la empresa, no sé quién sea, no pudiera venir a tocar esa cámara porque el camarógrafo le diga, no, es que es mi cámara. No, es que es tu cámara, pero es tu herramienta de trabajo, pero no significa que yo no pueda tocarla, ¿sí? Pasa lo mismo con los correos electrónicos de carácter empresarial. Por eso se recomienda a las personas que tienen correo electrónico corporativo, utilícelo para sus labores corporativas o de la empresa. No lo utilice para sus correos personales, porque lo cierto es que tu empleador en cualquier momento puede echar mano y echar una ojeadita a tu correo electrónico. A mí una vez me quisieron hacer un cambio aquí de correo y me dijeron, ven, el mismo que tienes le vamos a poner otras letras para que... Y yo, ¿eso se puede? No sabía. Pues es parte del canal, como usted lo dice. Abogado, mil gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme y muchas gracias. Si quieren repetir nuestra sección, lo único que deben hacer es entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y además tener toda la posibilidad de conocer cada uno de ese panorama de abanicos de invitados y temas que tenemos para usted.